Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. La respuesta que le diste al tema que le guste fue muy buena y me siento realmente CEU superíndice 3 modo con eso. Hoy vamos a profundizar aún en uno de los arquetipos de personajes fascinantes, complejos y a menudo malentendidos del cine y la televisión superíndice 3N, el bromista. El tipo que entra en una escena, a veces la echa a perder con su caos y otras veces, la eleva a un nivel completamente nuevo, revelando verdades ocultas o desafiando las convenciones. Vamos a desentrar aún más menos el arte de los personajes que aún más menos aden ese elemento inesperado, a menudo cau superíndice 3 tico, pero a veces también copyright n profundamente revelador. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este análisis profundo, si eres nuevo por AQ y te encuentras con este vídeo por casualidad, considera seriamente suscribirte. Tengo un monto superíndice 3N de contenido genial sobre películas, televisión superíndice 3N, análisis de personajes y cultura pop en general en camino, y no querru ese perdu copyright telo. Ademu ese activa la campanita. Asu te aseguraru ese de que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo nuevo, para que no te pierdas ni un solo análisis, reseu más menos a o exploraciu superíndice 3N de los rincones ese interesantes del entretenimiento. Ahora volvamos a nuestro bromista. Cuando pensamos en este arquetipo, a menudo nos viene a la mente una figura CEU superíndice 3 mica caricaturesca, alguien que busca la risa fúcil a toda costa, un alivio CEU superíndice 3 mico predecible. Pero el bromista, el verdadero bromista, es mucho ese que eso. Puede ser el payaso de la clase el bufu superíndice 3N de la corte, el personaje que desafió a la seriedad con un chiste ingenioso. Pero también copyright N puede ser un catalizador, un disruptor que obliga a los ese personajes a reaccionar, a confrontar sus propias verdades, a crecer, a cambiar e incluso a desmoronarse. Y a veces incluso puede ser la clave para desbloquear el verdadero significado de una escena, para revelar las capas ocultas de la narrativa y para desafiar nuestras propias percepciones. Pensemos en algunos ejemplos clásicos. Los hermanos Marx, sin duda, fueron maestros consumados del caos organizado. Groucho, Harpo y Chico eran una fuerza de la naturaleza, un uraku N de absurdo que arrasaba con las convenciones sociales. Entraban en una escena, la desmantelaban, confundan a los personajes ese serios y, en el proceso, exponuan la ridiculez inherente de la situación superíndice 3N. Imagina una escena de con diéresis superíndice 3 pera solemne, llena de grandilocuencia y pretensiones. Ahora imagina a Groucho Marx vendiendo cacahuates desde el palco, interrumpiendo la aria con comentarios sarcásticos y persiguiendo a una más menos hora de la alta sociedad con un puro encendido. Eso es un bromista en acción superíndice 3N. Arruina la escena. Para algunos, tal vez, aquellos que buscan una experiencia operústica pura y sin adulteraciones. ¿La mejora? Absolutamente si lo que buscas es una buena carcajada, una dosis saludable de absurdo y una subversión superíndice 3N de las expectativas. Los hermanos Marx no solo buscaban la risa, sino que también copyright N exponuan la vanidad y la pomposidad de la sociedad de su tiempo. Pero el bromista no siempre tiene que ser inherentemente CEU superíndice 3 mico, aunque la comedia sea una de sus herramientas ese comunes. Pensemos en un personaje como el Joker en El Caballero Oscuro de Christopher Nolan. Es inherentemente caos superíndice 3 tico impredecible, un agente del caos absoluto. Pero su broma va mucho ese ayu de las simples travesuras o las bromas elaboradas. El Joker es un anarquista filoso superíndice 3 fico, un agente del caos que busca demostrar que todo es una broma CEU superíndice 3 esmica, que la moralidad y el orden son ilusiones frúgiles, construcciones sociales sin ningún fundamento real. Cada vez que entra en una escena, la transforma, la corrompe, la pone a prueba, revelando la oscuridad que se esconde bajo la superficie de la sociedad de Gotham. Obliga a Batman a cuestionar sus propios principios inquebrantables, a confrontar los límites de su propia moralidad, y a los ciudadanos de Gotham a enfrentarse a sus miedos ese profundos, a la posibilidad de que el orden y la civilización superíndice 3N sean mucho ese frúgiles de lo que creen. Arruina las escenas. No las arruina, las hace inquietantes, perturbadoras, profundamente superíndice 3 modas y, en última instancia, absolutamente inolvidables. Las lleva a lugares oscuros, complejos y moralmente ambiguos. El Joker no solo busca la risa, sino la destrucción superíndice 3N de todo lo que consideramos sagrado.
Otro ejemplo interesante y muy matizado es Tyrion Lannister en Juego de Tronos. Si bien Tyrion posee un ingenio afilado como una espada y es conocido por sus comentarios sarcásticos, a menudo lanzados con una sonrisa iru superíndice 3 Nika, su papel como bromista va mucho ayu de la simple comedia o el alivio cu superíndice 3 mico ocasional. A menudo utiliza su humor para desarmar a sus oponentes, para exponer la hipocresía y la injusticia que impregnan la corte real. Su ingenio es una armadura, una forma de protegerse en un mundo despiadado y lleno de intrigas palaciegas. Es una herramienta de supervivencia en un juego peligroso donde una palabra equivocada puede significar la muerte. Y aunque sus bromas pueden parecer frívolas o incluso banales en la superficie, a menudo esconden una profunda sabiduría, una aguda observación superíndice 3n de la naturaleza humana y una comprensión superíndice 3n perspicaz de la política del poder. Tyrion no solo busca hacer reír, sino también copyright en hacer pensar. Ahora hablemos de cu superíndice 3 un bromista mal ejecutado puede arruinar una escena, una película o incluso una serie completa. Un bromista mal ejecutado que no encaja con el tono general de la obra, puede ser forzado, predecible, repetitivo y simplemente molesto. Si el humor no encaja con el tono de la historia, si es incongruente con el universo narrativo que se ha construido, o si el personaje interrumpe constantemente el flujo narrativo sin ninguna razón superíndice 3n aparente sin ningún propósito superíndice 3 sitomu ayud del alivio cu superíndice 3 mico barato, puede resultar contraproducente y alienar al espectador. Imagina una escena dramática y conmovedora, cuidadosamente construida para generar tensión superíndice 3n y emoción superíndice 3n, en la que dos personajes n teniendo una conversación superíndice 3n íntima, revelando sus vulnerabilidades profundas. De repente entra un personaje que empieza a hacer chistes malos, inoportunos y completamente fuera de lugar. Desastre total. La tensión superíndice 3n se rompe, la emoción superíndice 3n se diluye, el impacto dramático se pierde por completo y el espectador se queda preguntándose por qué copyright ese personaje es su función superíndice 3n en la historia y por qué copyright los guionistas decidieron incluir una escena tan torpe e innecesaria. Un buen ejemplo de esto en mi opinión superíndice 3n, y uno que ha sido objeto de mucha discusión superíndice 3n y crítica a lo largo de los aún más menos podrá ser Jar Jar Binks en La amenaza fantasma. Si bien es cierto que es dirigido a un público infantil, y por lo tanto, se espera un cierto nivel de humor fúsico y torpeza, su caracterización superíndice 3n y sus acciones a menudo se sitúan fuera de lugar en el contexto general de la película, restando seriedad a la trama principal y rompiendo la inmersión superíndice 3n del espectador. Muchos espectadores sintieron que interrumpió el flujo de la historia con su torpeza y su jerga incomprensible, y que su presencia, aunque intencionada como alivio cu superíndice 3 mico, terminus superíndice 3 siendo una distracción superíndice 3n molesta que una adición superíndice 3n valiosa a la narrativa. La recepción superíndice 3n negativa de Jar Jar Binks es un claro ejemplo de cu superíndice 3 un bromista mal concebido puede socavar la credibilidad de una película y alienar al público. Pero cuando un bromista es bien hecho, cuando se integra de manera efectiva en la narrativa y tiene un propósito superíndice 3 sitomu ayud del simple alivio cu superíndice 3 mico, puede aún más menos adir capas de complejidad y significado a una escena, enriqueciendo la experiencia del espectador. Puede revelar verdades ocultas, desafiar las convenciones sociales, exponer la hipocresía y obligar a los personajes a confrontar sus propias limitaciones, sus propios prejuicios y sus propias contradicciones. Puede aún más menos adir humor y ligereza a situaciones tensas, aliviando la presión superíndice 3n dramática y haciendo que la historia sea atractiva, relatable y en última instancia, humana. Pensemos por ejemplo en el personaje de Mercucio en Romeo y Julieta de Shakespeare. Mercucio es el amigo ingenioso y sarcástico de Romeo, un tipo que siempre es listo con una broma o un comentario mordaz. Es un personaje vibrante y lleno de vida, un contraste marcado con la melancolía romántica de Romeo. Pero su humor no es solo por el bien del humor, no es solo un alivio cu superíndice 3 mico gratuito. Utiliza su ingenio para criticar la rivalidad absurda entre las familias Montesco y Capuleto, para exponer la hipocresía de la sociedad veronesa y para proteger a Romeo de su propia melancolía romántica, de su obsesión superíndice 3n por el amor idealizado. Su muerte prematura es un punto de inflexión superíndice 3n crucial en la obra, ya que marca el comienzo del verdadero declive hacia la tragedia, el momento en que la diversión superíndice 3n y la ligereza desaparecen y la oscuridad se apodera de la historia.
Mercucio no solo es un bromista, sino también copyright en un comentarista social, un crítico de la absurda violencia que consume a Verona. En definitiva, la clave para un buen bromista es la intención superíndice 3n. El personaje no debe estar simplemente para hacer reír al público, para llenar un vacuo con chistes baratos. Debe tener un propio superíndice 3 si tomur ese profundo, una razón superíndice 3n para interrumpir la escena, un impacto significativo en la historia. Debe ser un agente de cambio, un catalizador que impulse la acción superíndice 3n hacia adelante, que revele la verdad o que desafíe las percepciones del espectador. Y no olvidemos la importancia crucial del contexto. Un bromista que funciona a la perfección superíndice 3n en una comedia desenfadada puede no funcionar en absoluto en un drama serio y reflexivo. Un bromista que funciona en una película de supercopyright roes llena de acción superíndice 3n y efectos especiales puede no funcionar en una película de arte y ensayo, en una obra introspectiva y minimalista. El humor debe ser apropiado para el tono general de la historia, para el universo narrativo que se ha construido y para el público al que va dirigido. Un chiste fuera de lugar puede destruir la inmersión superíndice 3n del espectador y socavar el impacto emocional de la escena. Asu que la superíndice 3 vez que veas una película o una serie de televisión superíndice 3n, presta atención superíndice 3n al personaje bromista, ya sea el bufu superíndice 3n de la corte, el payaso de la clase, el amigo ingenioso o el villano cau superíndice 3 tico. Pregúntate, ¿es tú arruinando la escena con su torpeza y su humor forzado, o la es tú mejorando, aún más menos añadiendo capas de significado y complejidad? ¿Tiene un propio superíndice 3 si tomur ese ayun del simple alivio ceu superíndice 3 mico, o es simplemente un personaje relleno sin ninguna función superíndice 3n real en la historia? ¿Es tú, aún más menos añadiendo algo valioso a la narrativa, desafiando las convenciones o revelando la verdad? Y lo mu es importante, ¿te es tú haciendo reír de manera genuina, o te es tú haciendo sentir vergüenza ajena? En resumen, hemos hablado de CEU superíndice 3 mo. El bromista puede ser un arma de doble filo en el mundo del cine y la televisión superíndice 3n. Puede elevar una escena a niveles de genialidad CEU superíndice 3 mica o dramútica, revelando verdades ocultas y desafiando las percepciones del espectador, o puede hundirla en un pozo de vergüenza ajena, destruyendo la inmersión superíndice 3n y socavando el impacto emocional de la historia. La clave reside en la intención superíndice 3n, el contexto y la ejecución superíndice 3n. Un bromista bien construido puede ser un catalizador, un disruptor, un espejo que refleja la verdad y la ridiculez del mundo que nos rodea. Un bromista mal construido, bueno, puede arruinar una película entera, dejando al espectador preguntando-se por qué copyright se molestaron en incluir un personaje tan torpe e innecesario. Gracias por acompañarme hoy en esta exploración superíndice 3n profunda del mundo del bromista en el cine y la televisión superíndice 3n. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado y que les haya dado algo en copyright pensar la superíndice 3 vez que se encuentren con uno de estos personajes fascinantes y complejos. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Les son sus bromistas favoritos en el cine y la televisión superíndice 3n? ¿Por qué copyright los encuentran tan efectivos? ¿Alguna vez han visto un bromista que arruine superíndice 3 por completo una escena, o incluso una película entera? ¿Qué copyright fue lo que hizo que su presencia fuera tan perjudicial? Dejen sus comentarios abajo y do copyright genme saber su opinión superíndice 3n. Me encanta leer sus comentarios, aprender de sus perspectivas y debatir sobre estos temas fascinantes. Y por último, si disfrutaron de este vídeo, si les resultó superíndice 3 informativo y entretenido, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y lo mu es importante suscríbanse al canal. Tengo un monto superíndice 3n de contenido emocionante en camino, incluyendo análisis de personajes, reseu más menos as de películas y series, exploraciones de temas culturales y mucho mu ese no querru n perdu copyright selo. Gracias de nuevo por ver y hasta la superíndice 3 sima.